Gracias por estar con nosotros en la segunda parte de estos programas del misterio de las apariciones de Fátima y del mensaje de Fátima. Me encuentro con el profesor Américo Pablo López Ortiz. Profesor Américo, gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias, el placer es mío. Muy agradecido por la invitación. Profesor, quiero presentarlo brevemente. Ya lo presentamos en el primer programa. Solamente haré alguna referencia para entrar en materia, ya que lo que vamos a tratar en este momento es sumamente importante. Es sumamente importante para todos los que nos ven y nos escuchan, ya que vamos a tratar temas tan interesantes como la pandemia prevista por la Virgen de Fátima, como los acontecimientos presentes previstos por la Virgen de Fátima, todo el deterioro social y moral que hay en este momento, también previsto por la Virgen de Fátima, y desde luego el triunfo de su Inmaculado Corazón, ¿verdad? Algo que es importantísimo, más la serie de eventos en los que usted ha sido actor principal dentro de las entrevistas con Sor Lucia, con su santidad San Juan Pablo II, en los eventos más trascendentes, y me gustaría que de primera mano las personas que nos ven y nos escuchan conozcan los detalles de Fátima, porque Fátima, como nos dijo Benedicto XVI, Papa Emérito, aún no termina. Bien, entonces le voy a dar una pequeña presentación, doctor, profesor, para poder de esa manera iniciarnos en el tema. ¿Qué le parece? ¿Sí? Bueno, muy bien, gracias. Gracias, profesor. Bueno, el profesor Américo Pablo López Ortiz es miembro del Apostolado Mundial de Fátima en su país natal desde mayo de 1976. Él fue cofundador y delegado seglar del Ejército Azul en Puerto Rico con Fray Paul Oslovich, y como director espiritual nacional. El Centro del Ejército Azul en Puerto Rico fue establecido formalmente en Mayagüez por el obispo diocesano en mayo de 1977. Durante 12 años, el profesor Américo López Ortiz sirvió como delegado seglar nacional, y en abril de 1988 fue elegido presidente nacional en la Asamblea General realizada en Aguadilla, Puerto Rico, y reelegido posteriormente. El profesor Américo ha hecho estudios de todo tipo con respecto a Fátima. Ha sacado un libro, este libro súper importante, que actualmente está en inglés y en italiano. Están por sacar la versión en español. Y el profesor además ha participado en muchísimas áreas del mensaje de Fátima por todo el mundo, teniendo entrevistas personales con Papa Emérito Benedicto XVI, con San Juan Pablo II, pues con el Papa Francisco, y con muchas personalidades, con Sor Lucia, ¿verdad? Que está ya en vías y en camino a la santidad. Y bien, todo esto para dar conferencias en todo el mundo. El profesor Américo nos ha hecho el favor de estar varias veces en México dando sus disertaciones, y pues tengo el placer y el gusto de presentarlo. No les doy todo el currículum porque creo que presenté todo un poco más largo respecto de él, ¿verdad? El programa anterior, y creo que si no nos perdemos del tema porque hay mucho que decir del profesor Américo. Sin embargo, es un gran especialista, un gran conocedor. Ha formado laicos, ha formado sacerdotes en el mensaje de Fátima, ha acudido a comités importantísimos donde se estudian y se resuelve sobre la sobrenaturalidad de diversas apariciones en todo el mundo. La verdad es que es riquísimo su currículum y vastísimo, y por eso está aquí con nosotros en Mundo Católico. Muchas gracias, profesor Américo, por estar con nosotros. Lo escuchamos porque nos quedamos en todo esto del mensaje de Fátima, y quisiera que empezáramos al tema que los oyentes quieren escuchar. Muchas gracias. Gracias, profesor Américo. Gracias a usted, hermano. Con mucho gusto, quisiera empezar hoy hablando de la pandemia que nos aflige en todo el mundo y que es un aviso del cielo que está contemplado en la carta de Sor Lucía a San Juan Pablo II sobre la forma y manera en que Dios nos prepara en este tiempo de gracia y misericordia que se le ha concedido a la humanidad para que se arrepienta, para que se convierta, para que vuelva a Dios y se haga así posible el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María, que ya pudo haberse dado, pero que por causa
de los pecados de nuestro tiempo por causa de las infidelidades, ese triunfo no ha sido todavía definitivo, aunque ya ha comenzado. El significado de la crisis global de hoy día, de la pandemia del coronavirus, que causa miles de muertes, y el cierre total estricto de todos los países, incluyendo aquellos templos religiosos que no pueden llevar a cabo el culto divino a causa de la pandemia. Esta suspensión de las liturgias públicas y el cierre de los templos parroquiales es una carga tremenda sobre la humanidad. Es una opresión espiritual. En las cartas de Sor Lucía, la vidente de Fátima, le escribió a San Juan Pablo II y se menciona una gran purificación del mundo antes de la llegada definitiva del triunfo del corazón inmaculado de María, a causa de la falta de conversiones a Dios. La conversión, la verdadera conversión, es mucho más que recibir la confesión sacramental. Se requiere una nueva actitud ante la vida, el arrepentimiento sincero de todos los pecados, incluyendo de las ataduras al pecado, aún a los pecados veniales, en cumplimiento a la voluntad de Dios y la observación estricta de sus leyes. Se requiere, en una palabra, un nuevo corazón, una auténtica metanoia. Todavía vivimos en el tiempo de gracia y misericordia, pero este tiempo está llegando pronto a su fin y será sustituido por el tiempo de la justicia divina. La Iglesia Universal comprende los signos de nuestro tiempo. El Papa Francisco ha llamado a la Iglesia a la oración, a la penitencia y a la humildad en la observancia de las virtudes cristianas. El Papa ha recurrido a nuestra Madre María, convocando a todos a rezar el rosario de Nuestra Señora en familia con profunda veneración. Nuestro asistente eclesiástico del Apostolado Mundial de Fátima Internacional, don Antonio Cardenal Marto, obispo de Leiría Fátima, consagró Portugal y España, la península ibérica, al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo del 2020, en el aniversario de la consagración colegial realizada por San Juan Pablo II al Inmaculado Corazón de María en el 1984, que produjo el llamado milagro del siglo, el colapso de la Unión Soviética y de los países comunistas y ateos de Europa del Este, sin derramamiento de sangre. Este milagro del siglo XX sucedió de esta manera, de tal manera que la humanidad diera crédito al corazón inmaculado de María, que obtuvo una nueva era de paz y de colaboración entre las naciones con la caída del muro de Berlín y el colapso de los países soviéticos para evitar una guerra nuclear en esos días. Sin embargo, parece que la memoria colectiva de nuestras sociedades es muy débil y por ello hemos obstruido nuevamente los caminos que atraen a la humanidad al buen Dios, luego de esa maravillosa intervención de nuestra Madre María a finales del siglo XX. Mediante esta comunicación yo invito a todas las naciones, miembros del Apostolado Mundial de Fátima Internacional y a la Federación Internacional de Movimientos Apostólicos de Fátima, que dirige el Apostolado Mundial de Fátima, a que nos unamos a nuestro asistente eclesiástico, el cardenal Antonio Marto, en esa solemne consagración al Sagrado Corazón de Jesús
y al Inmaculado Corazón de María, clamando a Dios para parar esta pandemia global del coronavirus que podría matar a millones de personas en todo el mundo. Podemos unirnos y debemos unirnos a esta consagración que ya fue efectuada, y lo podemos hacer en una página web en el santuario de Fátima a la hora señalada, que fue las 6:30 de la tarde, hora de Portugal, www.fatima.pt. Eso fue el pasado 25 de marzo de este año 2020, solemnidad de la Anunciación y de la encarnación del Verbo hecho carne, implorando la gracia y la misericordia del Señor para dar por terminada esta gran tragedia humana, de manera que podamos regresar a la vida normal, pero con un nuevo espíritu de cumplimiento con la voluntad de Dios, aún en los detalles más pequeños. Nos veremos renovados a través de esta purificación y tendremos desde ahora un corazón contrito y humillado que pueda evitar las grandes pruebas que podrían venir en el futuro a causa del pecado. Debemos reconocer a los santos patronos contra esta pandemia global del virus en la persona de San Francisco y Santa Jacinta Marto, los dos niños pastorcitos de Fátima ya canonizados, que murieron a causa de la terrible pandemia causada por otro virus de la misma familia de enfermedades, la llamada influenza española o gripe. Jacinta exhibió muchas complicaciones, como convenía a su vocación de víctima reparadora. La enfermedad fue transmitida por los soldados que regresaban a sus países de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y fue contagiada a millones de personas, hasta que 50 millones de personas fallecieron en toda Europa a causa de esta pandemia. 50 millones de personas. Ahora estamos en todo derecho de orar a nuestros pastorcitos santos, Francisco y Jacinta Marto, para darle consuelo y fortaleza a nuestras familias, para asistir a nuestros doctores en medicina y asistentes sanitarios que se sacrifican enormemente para combatir este virus tan peligroso, para orar por nuestros científicos para que se vean iluminados, para descubrir una cura y una vacuna que erradique esta calamidad de la faz de la tierra. Santa Jacinta y San Francisco, cuida a nuestras familias afligidas en esta hora de necesidad, de manera que por vuestra poderosa intercesión, unida al corazón inmaculado de María, obtengan de nuestro Señor el remedio que solicitamos para la mayor gloria de Dios y la salvación de muchos. Que el Inmaculado Corazón de María, que reveló sus secretos en Fátima, sea glorificado en esta hora límite humana de la Iglesia y del mundo, y reconocido por todos como la fuente de la liberación y de la salud de todos los que vienen ante su presencia. Debido a las particularidades de esta crisis de salud, celebramos los primeros sábados de mes y la comunión reparadora desde nuestros hogares familiares, allí donde los templos católicos están cerrados. Esta devoción llevaba la intención de ser practicada por toda la familia, pero no fue así. Se practicó mayormente por los individuos en los templos. Ahora, debido a la pandemia, la providencia divina parece que quiere instaurar la devoción de los primeros sábados de mes
en medio de la familia humana. Ahora es el momento de comenzar una práctica familiar. Primero, ha llegado el momento de practicar esta devoción desde nuestros hogares por toda la familia. No podemos practicar ya esta devoción públicamente en muchos lugares desde nuestros templos parroquiales debido a la pandemia. Y de estas circunstancias podemos aprender las siguientes lecciones. Primero, que la primera iglesia es la iglesia doméstica y la Sagrada Familia la representa. Segundo, que el buen Dios nos llama a desarrollar nuestra interioridad, el Dios que mora en nuestros corazones. La escuela de santidad enseñada por Nuestra Señora de Fátima a través de la vida interior desarrollada por los pastorcitos que vieron a Dios a través de los ojos de María Madre y participaron en la visión beatífica de la Virgen de la Santísima Trinidad. Y tercero, dándonos la oportunidad de evangelizar primero a nuestra familia en estos días de forzoso compartir de nuestro tiempo en el hogar. Evangelizar primero a nuestra familia. Durante los primeros sábados de mes que tengamos que permanecer en nuestras casas, cumpliremos con la gran promesa del Inmaculado Corazón de María para que la familia se vea renovada. Como dijo Lucía, la última batalla será entre Dios y Satanás por el dominio del corazón de la familia. Primero, confesando espiritualmente nuestros pecados a Jesús. Sí, confesando espiritualmente con gran arrepentimiento y contrición perfecta, como nos ha enseñado el Papa Francisco, cuando no hay la confesión sacramental, prometiendo recibir el sacramento a la mayor brevedad posible. Segundo, teniendo una comunión espiritual de reparación con la intención de desagraviar al corazón inmaculado de María. Tercero, rezando el rosario y meditando sus misterios. Cuarto, haciéndole compañía a nuestra Madre María en su soledad durante 15 minutos de meditación, en adición a las meditaciones del rosario. Cuarto, ofreciendo la comunión espiritual reparadora para unir a nuestra familia en el amor, la gracia y la misericordia de Dios para que se vea liberada nuestra familia del espíritu del mundo. Hay una urgencia y una actualidad de todo esto, y para ello el Apostolado Mundial de Fátima Internacional desarrolló una página web que es para ofrecer sacrificios, oraciones, actos de reparación, actos de adoración eucarística y reparación mariana, rosarios y toda clase de oraciones. Es la página www.worldrosary2020.org www.worldrosary2020.org. En esta página podemos registrar nuestros ofrecimientos y el de nuestros grupos y el de nuestras naciones, miembros o no miembros del Apostolado Mundial de Fátima. El padre Carlos Cabeciñas, rector del Santuario de Fátima en Portugal, ofreció el ramillete espiritual el 13 de mayo en una misa pública a Nuestra Señora de Fátima desde la Capilla de las Apariciones. Y luego el 13 de octubre también realizó finalmente el último ramillete espiritual ofreciendo 5 millones de rosarios meditados y muchas más prácticas reparadoras al corazón inmaculado de María como un acto de reparación para que
venga sobre el mundo la paz, el perdón, la gracia, la misericordia y el fin de la pandemia. Gloria a Dios Todopoderoso, porque los niños, imitando a San Francisco y Santa Jacinta, ofrecieron en la capilla de las apariciones un ramillete de flores, un buqué de flores, representando el buqué espiritual, el ramillete de actos de reparación y oración meditativa para aplacar la justicia divina y para que Nuestra Señora se vea glorificada con su divino Hijo de esta manera, que haya fe, humildad, como la de los pastorcitos de Fátima, donde cuanto hace falta para lograr la liberación de nuestras calamidades merecidas por causa de los pecados de la humanidad se pueda lograr desde nuestros hogares. Podemos ofrecer nuestros rosarios, penitencias, misas a las que asistimos espiritualmente a través de los medios sociales. Ofrecer la oración a Dios, las oraciones de consagración, la devoción de los primeros sábados de mes para hacer reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, obteniendo del cielo el cese de esta plaga, la pandemia del coronavirus en nuestros días. Parafraseando a la Virgen, conviértanse y hagan penitencia mientras todavía hay tiempo, como decía Sor Lucía en sus escritos, mientras todavía hay tiempo. Manténganse seguros y saludables y vean en esta pandemia un aviso del cielo de que hay que evitar los grandes males y calamidades de causa de alejarse de Dios y que merezcan nuestros pecados. La Virgen de Fátima nos advirtió de todo esto y debemos, queridos hermanos y hermanas, ver esta pandemia como la advertencia de Dios de que el tiempo se acorta para la misericordia y la gracia. Profesor, a mí me gustaría como puntualizar, antes de continuar con los siguientes temas, que el mensaje de Fátima no menciona directamente la pandemia, o sea, sino las calamidades que efectivamente vendrán sobre la humanidad si no se convierte. Entre ellas, que muchas personas morirán, porque lo hace ver el mensaje de Fátima, y también deja entrever la posibilidad de una guerra, de la posibilidad de una guerra de mayores proporciones. Esas calamidades se ven explicadas y detalladas en las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II, no en el mensaje propiamente, sino en esas cartas que profundizan en las calamidades, la explicación que pide el Santo Padre San Juan Pablo II a Sor Lucía. Y que es sumamente importante, pero para mí la pandemia, que efectivamente sí ha sido una gran calamidad, lo ha sido más por las consecuencias que ha traído a nuestra vida cotidiana que por el número de muertos, que aunque sí son considerables, desde luego no se comparan con 50 millones. Exacto. No se comparan con 50 millones en este momento, ¿verdad? Lo peor de la pandemia Yo es... diría que la pandemia es ante todo un reto para que cambiemos de vida, de estilo de vida, ya que ninguna llamada, ni siquiera la de la Madre de Dios, hizo que el mundo cambiara de vida y que abandonara el espíritu del mundo pagano, pues Dios en su infinita sabiduría y misericordia ha suscitado de los males el menos malo, aquel que puede hacernos cambiarnos de psicología, de vida, de estilo, abandonar ese mundo pagano y alejado de Dios, y nos puede hacer meditar, entrar en nuestra interioridad y desde allí darnos cuenta que llevábamos un rumbo equivocado y corregir ese rumbo
antes de que sea tarde, como decía Sor Lucía, mientras todavía hay tiempo. Es como una antesala de una serie de eventos que están por venir y que corresponden a un dominio mundial del nuevo orden mundial y que usted ya está usted advertido, como todos lo estamos como católicos, de ir hacia seguir viviendo los errores que Rusia esparció y sigue esparciendo por el mundo. Aunque Rusia en este momento está jugando un papel de medio cambio, medio transformación y conversión, pues eso no está muy claro en los demás países del mundo, ni en Europa, ni en América Latina, y ahora mucho menos en Estados Unidos, sí tenemos que gana un presidente de izquierda. Entonces, lo que es muy importante es que la Virgen nos está anunciando que si no regresamos a Dios, tendremos todas estas calamidades que son peor que un terremoto y que una pandemia, el tener el azote de la dictadura, los países muriendo de hambre, los gobernantes tiranos, faltos de fe, emitiendo leyes en contra de la vida, de la familia, de la fe, de la religión, pues esto es peor que un terremoto, es Y peor que una pandemia. todo esto, todas estas consecuencias de haber abandonado el camino recto señalado a fines del siglo XX y de haber privado al corazón inmaculado de María del reconocimiento que Dios quería para su madre, que debido a su intervención poderosa se cambió el rumbo de la historia y el ateísmo comunista estaba muerto, como se le negó a la Virgen ese reconocimiento en la iglesia y en el mundo. Vean cómo se han suscitado otra vez algunas de esas amenazas, aunque les digo en muchísimo menor grado, porque podrían ser aplastadas de un solo golpe con una conversión masiva y con un reconocimiento de abandono del espíritu del mundo. Y la Virgen se encargaría del resto, recuperar todo lo que se ha perdido a causa de ese enfriamiento que hubo, donde otra vez comenzó a proliferar el pecado. Y por eso le digo que si tuviéramos suficiente fe como para ser meramente de un granito de arena, esa montaña de ateísmo y materialismo y de todas esas otras ideologías contrarias a Dios desaparecería como un castillo de naipes derribado por el corazón inmaculado de María. Pero para ello es necesario que la Iglesia reconozca que en este momento límite de la existencia humana, el corazón inmaculado de María, por voluntad de Dios, debe establecerse en el mundo como una devoción que nos acerca a Jesucristo, por voluntad de Jesucristo. Si eso ocurre, el mensaje de Fátima habrá logrado su cometido. Usted nos ha hablado de las comunicaciones o cartas de Sor Lucia a diferentes pontífices en donde se ahonda el mensaje de Fátima sobre ciertos aspectos, como por ejemplo esta calamidad de las pandemias universales. Se habla algo acerca del comunismo y de la guerra nuclear que podría suscitarse después de la Segunda Guerra Mundial. Las cartas son a San Juan Pablo II y viceversa. Y sí se habla de una guerra nuclear. Aquí tengo delante de mí la corta plegaria que compuso San Juan Pablo II y que reveló el 13 de mayo de 1982, cuando delante de la imagen de la Capilla de las Apariciones en el Santuario de Fátima, Portugal, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Esta debió haber sido la consagración colegiada, pero no lo fue porque ya expliqué que un grupo de la Curia de Roma boicoteó
el mandato del Papa y no envió las cartas a los obispos solicitando que se adhirieran para el 13 de mayo de 1982 a esta consagración colegial. Cuando el Papa lo supo, despidió a aquellos que boicotearon esta obra de la Virgen tan importante y personalmente pasó revista de todos los detalles para finalmente hacer la consagración el 25 de marzo de 1984, esta vez en Roma. Pues en Fátima, el 13 de mayo de 1982, le habla así al corazón de María en Fátima, que es obvio que ya había entrado en conocimiento de la carta de Sor Lucía, le había explicado la posibilidad de una gran guerra nuclear en el año de 1985. Y dice así la oración: oh corazón inmaculado, ayúdanos a conquistar la amenaza del mal, que con tanta facilidad echa raíces en los corazones de la gente de hoy y cuyos efectos inconmensurables ya pesan sobre nuestro mundo moderno y parecen bloquear los caminos que conducen al futuro. Del hambre y de la guerra, líbranos, Señora, de la guerra nuclear, de la incalculable autodestrucción de todo tipo de guerra, líbranos, Señora, de los pecados contra la vida humana desde su concepción, líbranos, Señora, del odio y de la degradación de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos, Señora, de todo tipo de injusticia en la vida de la sociedad, tanto nacional como internacional. Líbranos, Señora, de la disposición para pisotear los mandamientos de Dios. Líbranos, Señora, de los intentos de sofocar en los corazones humanos la misma verdad de Dios. Líbranos, Señora, de los pecados contra el Espíritu Santo. Líbranos, líbranos. Acepta, oh Madre de Cristo, este grito vertido con los sufrimientos de todos los seres humanos individuales, vertido con los sufrimientos de todas las sociedades. Permite que se revele otra vez en la historia del mundo tu poder infinito del amor misericordioso, que se detenga el mal, que se transformen las conciencias, que tu corazón inmaculado revele a todos la luz de la esperanza. Y termino esta oración sí la rezó San Juan Pablo II en la consagración, ¿verdad? Sí, en el 1982, al final de la consagración del mundo, hizo esta oración que de ahí se llamó en adelante la oración para salvar al mundo moderno de los ataques del mal que amenazan con destruirlo. Una oración maravillosa y que obviamente define plenamente ese peligro de la guerra nuclear que menciona Sor Lucía y que con el estudio del paralelismo con San Juan Bosco, el gran profeta mariano precursor de Fátima, vemos que podría haber una guerra nuclear en el primer tercio del siglo XXI, como lo dice San Juan Pablo II. En este momento, profesor, dice San Juan Bosco, quise decir. Y es un mensaje aprobado por la Iglesia. es importante que sepamos que el peligro de la guerra nuclear siempre ha estado latente desde el momento en que las naciones tuvieron la posibilidad y el acceso a las armas de alto poder, en donde ya nosotros sabemos que no existen las naciones cerradas y menos ahora. Estamos hablando de una economía globalizada en donde hay bloques y en donde no sería extraño por las circunstancias que están rodeando, por ejemplo, Europa y los países árabes, que hubiese un conflicto de proporciones mundiales.
Y esto es lo que la Virgen ha querido evitar y lo que nosotros no hemos evitado, porque Y todo ha ido caminando hacia la paganización, secularización del mundo con extraños pensamientos, nuevas filosofías, la destrucción de la familia, de la vida, de la libertad. Todo eso lo hemos ido viendo paulatinamente. en el programa anterior Sí, se acordará que mencionamos el 13 de mayo de 1985 explotó la, el almacén de armas nucleares de la flota de la Unión Soviética, donde está la base de Murmansk, al norte de la Rusia. Y fíjense que explota el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Y luego los documentos, tanto de la CIA como de la KGB, y las fotos de satélite demuestran que esta explosión devastadora que destruyó el arsenal principal de armas atómicas de aquel momento, esa explosión era parte de unos planes que, si no hubiera ocurrido ese incidente, se hubieran desencadenado en el verano de 1985. El presidente entonces de la Unión Soviética, Yuri Andropov, que había sido el jefe de la KGB por muchos años, tenía planificado un ataque sorpresa sobre las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y sobre Estados Unidos de América, para, con un ataque masivo y sorpresivo, tener la posibilidad de una victoria en la guerra nuclear. Y todo esto se vino abajo, y con la muerte súbita, para acabar de completar, inesperada, de Yuri Andropov, fruto de un ataque cardíaco. Luego viene Mikhail Gorbachev con una nueva ideología, filosofía, reestructuración, renovación del marxismo, que, como sabemos, Mikhail, el instrumento de Dios para desmantelar la Unión Soviética y lograr su colapso sin derramamiento de sangre. Y a esto se une la otra gran figura, San Juan Pablo II, y la otra gran figura, el presidente Ronald Reagan. Y entre estos tres señores desmantelan en ese final del siglo XX todo el andamiaje que había para la destrucción de la humanidad. sin embargo, estamos viendo que rumores de guerra y estos rumores cada vez más, estos tambores cada vez más fuerte, estamos viendo una Europa devastada, sin fe, y digo devastada sin fe porque sin fe es estar devastado, sin la familia, sin gran oposición, en donde el islamismo ha hecho presa a los europeos de todas las naciones, del terrorismo, la subajación, del miedo. ¿Por qué? Porque pues, las personas que practican ese terrorismo no se detienen, o sea, no se detienen y usan todos los medios a su alcance para destruir lo que puedan, ¿verdad? Entonces, este gran flagelo está ya prácticamente esparcido en Europa. En América tenemos una amenaza de comunismo total, absoluta, y estamos ya viviendo un momento realmente dramático en donde el ataque sistemático a la familia que le dijo Lucía, que Sor Lucia nos hizo saber a través de todos los estudiosos y de las personas que estuvieron cerca de ella, pues nos advirtió que este sería el último ataque. ¿Nos puede hablar de ese último ataque, de ataque a la familia? ¿Cómo no? La pérdida de la fe es otro elemento fundamental del mensaje de Fátima, y que se conoce como la apostasía. La apostasía es un tema central en Fátima, y me acuerdo cuando trabajaba junto al padre Joaquín María Alonso, el investigador oficial de las apariciones, que en aquellos años, cuando no se conocía públicamente la tercera parte del secreto,
Él decía que, aunque no la conocía, suponía que tenía que ver con la apostasía. ¿A qué se debe esto? A que solo sabíamos de la tercera parte del secreto la primera oración, que decía: en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe. Y esto implica que si en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe, en los demás países parece que no se conservará, porque por algo se hace la alusión de Portugal como una excepción a la regla. Y hoy vemos cómo ha entrado el deseo de suprimir a Dios de la cultura, de la ley, de la constitución de Europa y de los países europeos, y convertir a Europa en un conglomerado de naciones sin Dios, que ha hecho posible que Dios no permanezca en la cultura. Hasta se habla de un postcristianismo, de una era postcristiana. Y nuestro Señor en el Evangelio dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará en el mundo todavía fe. Lo que implica que esta pérdida de fe, a causa de un materialismo ateo distinto a la filosofía marxista del comunismo ateo, un materialismo ateo basado en el cientifismo, basado en la economía, en el desarrollo capitalista, hace que veamos como un monstruo de dos cabezas. Una cabeza, el materialismo de el marxismo-leninismo, y otra cabeza, el materialismo del capitalismo exagerado de la ultraderecha. Las dos cosas malas, y las dos cosas terminan suprimiendo a Dios, uno en una forma, la otra en la otra. Entonces, Europa está cosechando lo que ha cultivado. El islamismo viene a ocupar el espacio que ha dejado el cristianismo de los otrora pueblos cristianos civilizados católicos de Europa. Cuando el islamismo tiene muchos defectos, y lo más importante es su espíritu violento, agresivo, belicoso, que no hace como nuestro Señor, que pide pagar todo mal con bien, que pide el perdón, el amor al prójimo. Todo lo contrario, el islamismo propugna hasta cierto punto el ojo por ojo y el diente por diente, y viene a suprimir el perdón y el amor universal que propugna Jesucristo, amando aún a nuestros enemigos. La única religión del mundo que ama a los enemigos, el cristianismo. Y entonces el islamismo está poco a poco sacando el lugar que antes ocupó el cristianismo en los países de la gran apostasía, castigo de Dios. Pero el islamismo de por sí no es una antifátima, no es algo totalmente malo. Debo decir lo siguiente: sepan que cuando colapsó la Unión Soviética, los principales aliados que socavaron los fundamentos de las repúblicas socialistas y soviéticas fueron los musulmanes, porque las repúblicas islámicas que componían la Unión Soviética, que eran alrededor de 13, el número de Fátima, 13, se ocuparon de que no hubiera cohesión en el edificio de la Unión Soviética, y que delante de la tormenta
que se avecinó con la reestructuración y la glasnost, la nueva estructura de Mikhail Gorbachev y la Unión Soviética, se colapsara todo el andamiaje. Así que los principales aliados del mensaje de Fátima fueron los musulmanes que ayudaron a derribar y a colapsar al gobierno ateo porque se oponía a Dios. ¿Y cuál es el tema de Fátima? Alá Akbar. Dios es primero. Lo mismo que dicen los musulmanes en su religión. Desde el minarete de madrugada dice el sacerdote, Alá Akbar, Dios es primero. ¿Y cuál es el mensaje de Fátima? Dios es primero. Fátima ocurre en una aldea con un nombre morisco de una princesa musulmana que le da el nombre a la aldea porque es enterrada en el cementerio. Y Fátima también es el nombre de la hija de Mahoma, la segunda mujer más importante del Corán, porque la primera es la Virgen María. Y Fátima, la hija de Mahoma, fíjense que hay una cierta providencia divina de que por un misterio, como han dicho tantos especialistas de Fátima, por un misterio, el Islam está asociado a Fátima y Fátima al Islam. Yo he estado en el santuario de Fátima cuando una peregrinación de 40 musulmanes viene a la capilla de las apariciones y se arrodilla delante de la Virgen de Fátima para venerarla y hacen sus oraciones durante una hora delante de la Virgen de Fátima, porque María es la mujer más importante del Corán. Así que esos detalles hay que conocerlos para descubrir que detrás de todo esto hay un misterio de Dios que piensa arreglar esta humanidad que parece que no tiene solución, que no tiene arreglo, piensa formar un nuevo rompecabezas con unas piezas viejas que ya no servían. Esto Porque quiere no decir, es posible. perdón, profesor, esto quiere decir que el mensaje de Fátima está muy ligado a la conversión del Islam. Sí, y no tanto a una conversión total al cristianismo, sino a una conversión de algo más general, una conversión a Dios, convertirse del odio, de la guerra, del afán de supremacía sobre el mundo, de imponer su religión. Esa conversión puede llevarlos poco a poco a Jesucristo, aunque no de inmediato, porque la conversión verdadera, siempre digo, es un proceso difícil, gradual y trabajoso, como lo definía San Agustín. Así que sí, la contestación es que sí, pero todo en el tiempo de Dios. Por eso no debemos crear prejuicios de odio contra nadie, ni siquiera contra los musulmanes, No como contra algunos nadie, contra nadie. cristianos, algunos tienen, porque lo he visto. Pero nosotros debemos ver en todo que Dios es el Señor de la historia y que Él ya triunfó y que todo está bajo su control, a pesar de que ahora se vean esos rasgos de apariencia de triunfo del mal. No podemos pecar de falta de fe porque Dios ya triunfó. Cristo venció la muerte. Todo está bajo su poder y todo está sometido. Es todo cuestión de tiempo. En el tiempo de Dios todo se cumplirá. Profesora médico, de sus entrevistas con Benedicto XVI, Papa Emérito, este Papa Emérito para mí es de los que más ha hecho declaraciones respecto de Fátima. Su declaración, Fátima no ha terminado,
el mensaje de Fátima no ha terminado, tiene una gran implicación para nosotros. ¿Nos podría ahondar en esto y de su entrevista que tuvo usted con el Papa Emérito? Bueno, yo he tenido tres, una bendición de Dios, tres audiencias con el Papa Benedicto XVI. La coincidencia de que un servidor y el Papa Benedicto XVI escribiéramos la tesis en el mismo tema, el amor perfecto, la caridad de San Agustín, sirvió como una especie de empatía. El tema de esas tres audiencias fue el apostolado mundial de Fátima, su aceptación como una asociación pública de fieles de derecho pontificio aprobada para la Iglesia Universal por San Juan Pablo II y luego constituida por el Papa Benedicto XVI y aprobada de forma permanente como el instrumento de la Iglesia para difundir el auténtico mensaje de Fátima sin las desviaciones tan comunes que hay hoy de diferentes rasgos y asociaciones que propugnan un falso mensaje de Fátima, para que hubiera una asociación auténtica por el mensaje de Fátima que constituyera una federación a la cual vinieran bajo esa sombrilla todos los verdaderos apostolados de Fátima aprobados por la Iglesia a nivel regional, todos bajo la sombrilla del apostolado universal, que es el que me honro en presidir, el apostolado mundial de Fátima. Esa visión preciosa la tenía el Papa Benedicto XVI, ya que él siempre contempló el mensaje de Fátima como el mensaje ideal de la nueva evangelización. Así también lo contemplaba San Juan Pablo II. En Fátima trajo la encíclica Centesimus Annus sobre el centenario de la doctrina social de la Iglesia de León XIII, el centenario de esa encíclica, pero era basada en la reconstrucción de Europa y del mundo después de la caída del ateísmo marxista y de la Unión Soviética y de la cortina de hierro y del muro de Berlín. Cómo construir una nueva Europa y un nuevo mundo basado en el mensaje de Fátima, el mensaje de la nueva evangelización. Pero este mensaje no se entendió bien, no se entendió la verdadera profundidad de Centesimus Annus y se derivó exclusivamente que trataba de la doctrina social, cuando era mucho más profundo, era de la nueva evangelización de Europa y del mundo para combatir esa terrible pérdida de fe que ya vislumbraba San Juan Pablo II, esa apostasía anunciada en Fátima. Y por eso esas cuatro audiencias preciosas con estos dos pontífices, una con San Juan Pablo II y tres con Benedicto XVI, me hicieron ver la misión de mi vida personal, dedicar mi vida al mensaje de Fátima, al apostolado de Fátima, no ya como un apostolado devocional e individual, sino ahora como un apostolado eclesial, que no es de orientación católica, sino que es la Iglesia Católica misma. Porque cuando el apostolado mundial de Fátima habla en nombre de la Iglesia, no como los demás apostolados de otras asociaciones que tienen opiniones. No, el apostolado mundial de Fátima habla con la autoridad de la Iglesia sobre el mensaje de Fátima como instrumento de la nueva evangelización y de la formación de la familia,
que es el objetivo principal del Apostolado Mundial de Fátima. De aquí que, como usted bien dice, Sor Lucía, a preguntas de un señor cardenal, le dice claramente que es importante la formación de la familia, porque la última batalla antes del fin de los tiempos será entre Dios y Satanás por el dominio del corazón de la familia humana. De ahí la importancia del mensaje de Fátima para la familia. Profesor Américo, me parece excelente lo que nos ha dicho sobre cómo centrarnos en el apostolado de la familia y que sea Fátima un apostolado eclesial. La familia como tema fundamental, en donde Sor Lucia hace esta acotación sobre el ataque a la fe a través de la familia, que es el último bastión en donde el enemigo de Dios puede incidir y destruirnos, ¿verdad? Destruir a la humanidad, y ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Y usted nos iba a hablar también del ángel de la paz de Portugal. Sí. Y de la espiritualidad del ángel de la paz, porque esa la podemos llevar a la familia. ¿Qué le parece si hablamos de ese tema? Sí, muy bien, porque la vez anterior no se habló del ángel de la paz. Sí. El ángel de la paz solamente dijimos que era un catequista que preparaba el camino para el mensaje de la Virgen de Fátima. Y así lo hizo. Primera aparición en la primavera del 1916. Los niños no saben qué fecha, solo que fue en la primavera. Y vieron un joven como de 14 a 15 años, más blanco que la nieve, más brillante que un cristal atravesado por los rayos del sol. Él no era la fuente de luz, él solo transmitía a través de sí la luz. Y les dice: no teman, yo soy el ángel de la paz, oren conmigo. Su primera aparición está dedicada pues a enseñar la oración y a enseñar la reverencia necesaria para orar, que es un elemento que hoy se ha olvidado tanto, porque si importante es la oración, casi más importante es la actitud de oración, la reverencia que se tenga ante la majestad de Dios. Y por eso el ángel se arrodillaba, se postraba en tierra y hacía repetir siempre por 3 veces las oraciones a los niños, porque 3 es el número de Fátima, es el número de la Santísima Trinidad. Cada oración va dirigida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por ejemplo, arrodillándose y postrándose en tierra, les hacía repetir. Fíjense la forma educativa de enseñar a orar, como la madre enseña a los hijos, como el padre enseña a los hijos. Enseñaba a repetir detrás de él: Dios mío, yo creo, adoro, espero, te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, ni esperan, ni te aman, por 3 veces. Y les decía: oren así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Los envolvía en una atmósfera sobrenatural. El ángel de Fátima era un serafín de los que sirve delante de Dios, delante del Cordero. Y como delante de Dios sirve, está inmerso en la vida divina. Y por lo tanto, la atmósfera de la naturaleza angelical absorbía y aplastaba, como dice Sor Lucía en sus memorias, a los 3 pastorcitos, porque la naturaleza angélica es tan profunda, tan potente, tan distinta de la humana. Segunda aparición ocurrió en el verano. Jugaban los niños junto al pozo de la casa de Lucía. Y el ángel les dice: ¿qué hacen? Oren, oren mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrézcanse constantemente al Altísimo
y ofrezcan sus oraciones y penitencias. Los niños no conocían el significado de la palabra sacrificio y le preguntan al ángel: ¿y cómo hemos de sacrificarnos? Y el ángel le contesta: de todo lo que pudiereis ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Dios es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor os enviara. Fíjense ustedes que la segunda aparición del ángel tiene otro tema de espiritualidad, que es el tema de la penitencia. La principal penitencia que Dios pide y exige en nuestros días es aceptar con sumisión el sufrimiento que la vida nos depare, aceptar llevar la cruz de cada día, aceptar ser discípulo de Cristo. Ese cargar la cruz de cada día, ese discipulado, es la principal forma en que hemos de sacrificarnos hoy día, santificando nuestro cumplimiento del deber diario. Esa es la segunda gran catequesis del ángel de Fátima, y comienza con un regañito a los niños. ¿Qué hacen? Oren, oren mucho, porque estaban jugando. Estaban perdiendo su tiempo hasta cierto punto en la lógica del ángel, llamados a una vocación tan sublime como estaban llamados a ese mensaje de Dios. Los pobrecitos bailando la jota, tocando la flauta y bailando y cantando. Claro, son humanos. Aquí siempre presento esa dicotomía de la naturaleza humana versus la naturaleza angelical. Tercera aparición. Sí, dígame. Profesor, lo que es importante es que podamos concretar finalmente para poder cerrar el programa. Podemos hacer muchos programas porque el mensaje de Fátima va a dar para muchísimo. Podemos decir muchísimas cosas, pero me gustaría cerrar el mensaje de este programa con que las personas nos centremos en las peticiones de la Virgen, en el rezo del Santo Rosario todos los días, en la consagración a su Inmaculado Corazón, en los 5 sábados, ¿verdad?, primeros de mes, en donde nosotros debemos rezar por las intenciones del Inmaculado Corazón de María, confesar y comulgar y hacer una pequeña meditación sobre esas intenciones. Sí, y rezar a la familia y proteger a la familia. Lo voy a unir con el ángel de Fátima, porque todo esto brota de la catequesis del ángel. La tercera aparición fue en el otoño del mismo año. Estaban en la roca del Cabezo y allí los niños habían llevado su rebaño a pacer, comenzaron a rezar las oraciones del ángel porque ya tenían una cierta espiritualidad de oración y de penitencia. Le faltaba un elemento, el tercero. Le faltaba la adoración eucarística y la reparación eucarística. Entonces el ángel toma una hostia, la deja suspendida en el aire, toma el cáliz que contiene gotas de la preciosa sangre de Cristo, da la comunión a Lucía y el contenido del cáliz a Jacinta y a Francisco, se arrodilla, adora a Jesús Eucaristía y le hace repetir a los niños por 3 veces nuevamente la oración a la Santísima Trinidad y a Jesús Eucaristía. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de tu santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Esta es una comunión mística
Quiere decir que es de naturaleza sobrenatural. Y dice el ángel: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y con eso transmitió en el corazón de los niños el más profundo sentimiento de reparación a la majestad de Dios ofendida y un deseo vehemente de sacrificarse por la conversión y la salvación de los pobres pecadores. Así es. Fíjense que estas tres intervenciones del ángel hacen posible entonces lo que usted señala, las peticiones de la Virgen. Claro. La Virgen pide oración meditativa porque el ángel les enseñó la oración de la contemplación del misterio de Dios. Ahora, cuando la Virgen se aparece, produce en los niños un efecto muy distinto, porque como María es un cuerpo y alma resucitado y glorificado que está en el cielo, como su Hijo Jesucristo, y no deja de ser una mujer, no deja de ser madre humana, pues entonces el sentimiento ante las apariciones de María, de los tres pastorcitos, era una gran alegría, un regocijo inmenso, un deseo de comunicarle a todos la presencia divina que a través del corazón inmaculado de María les daba energía y fuerza, contrario al ángel que los aplastaba y los hacía sentirse como inconscientes por varios días. La Virgen le comunicaba un deseo de comunicar, de expandir el gozo de la presencia divina a todos los seres humanos. Y luego la Virgen les va a pedir ese cumplimiento diario del deber. Es el que nos hace discípulos de Cristo en la santificación de lo que a cada uno le toque vivir en su vida particular. Tercero, la Virgen les pide la adoración eucarística y de aquí la devoción de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, que se puede repetir toda la vida, de 5 en 5 primeros sábados, primero por nuestra propia salvación, ya que confiere al que la practica la gracia de la perseverancia final, y luego la de ofrecer cada 5 primeros sábados por otro ser que queremos que se salve, que se convierta, que vuelva a Dios, el que nosotros querramos. Y esa comunión reparadora incluye la meditación del sentido de reparación a través del rosario y de los misterios del rosario, pero además exige 15 minutos de profundización adicionales a la meditación del rosario para meditar ya sea en los 15 misterios del rosario, en los 20, en los 5 o hasta en un misterio por 15 minutos, profundizando en la contemplación del misterio de Dios, porque Fátima es una escuela de santidad y lo que quiere es llevar a las personas a la oración contemplativa, que es la oración propia de los santos, la oración que contempla el misterio de Dios y que deja que Dios nos hable en lugar de nosotros hablarle a Él. No es una oración vocal, es una oración espiritual de profundización en la vida interior, donde participamos, como participaron los 3 niños de Fátima, de la visión beatífica que tiene la Virgen de Dios en el cielo, a través de esa luz que brotaba de su corazón inmaculado y que era Jesucristo mismo y que traspasaba el corazón de los 3 pastorcitos. Y esa es la luz que nos hace ser como Cristo, porque la función de María es engendrar almas en Cristo, su único Hijo. Y la eso es lo salvación de las mismas. Y la salvación de las mismas, ¿verdad? y la salvación de las mismas. Profesor, muchísimas gracias. Darle las gracias porque este es un mensaje importantísimo para los que nos ven y nos escuchan. Fátima no ha terminado. Tendremos que hablar mucho más de Fátima y sobre todo en este tiempo. Tendremos que acudir a este mensaje
no solamente por las profecías anunciadas que nos advierten sobre la pérdida de la fe, sino por el volver nuestro corazón a Dios. Yo creo que eso es lo más importante, Es, volver nuestro corazón a Dios en el amor, en el sacrificio, en el amor a la iglesia, a los sacramentos, en la ayuda al hermano, en la realización de las obras de misericordia, en buscar al Santísimo Sacramento del altar, adorarle, en rezar el Santo Rosario, en consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Todo esto que es importantísimo, que son la fórmula para ir hacia la santidad, a una santidad sin precedente, porque yo creo que si la lucha es sin precedente en este tiempo, la santidad a la que nos llama el Señor es sin precedentes. Una santidad que deje una huella extraordinaria y que además nos permita volver a poner nuestra mirada en el cielo, en Dios, en Jesucristo nuestro Salvador y en María Santísima, su Madre, quien como corredentora y medianera de todas las gracias y abogada de todos los hombres, ha hecho esta función maravillosa en todo el mundo de advertirnos, guiarnos, profetizarnos y volvernos al camino a través de su guía y de sus mensajes. Pues le agradezco muchísimo, profesor Américo. encantado. Muchísimas gracias. Quisiera decirle que exhorto a todos a que descubran la vida y espiritualidad de los pastorcitos de Fátima, Sí, para que asuman devoción a esos dos niños tan especiales y que pueden ser los patronos para alejar de la humanidad el coronavirus y todas aquellas flagelos que se pueden evitar si volvemos a Dios con un corazón puro. Muchas gracias. no, simplemente que sepamos que su libro, ¿dónde pueden pedir su libro, profesor? Bueno, mi libro, cuando esté disponible, se hará distribuir en todos los países de habla española por el Apostolado Mundial de Fátima. Sí. Así que lo comunicaré y luego lo estaremos presentando en viajes que hagamos por distintos países para introducir el libro en todos los países de América Latina y de habla española. Pero sobre todo también lo comunicaremos a ustedes que son los medios católicos para que sepan dónde pueden recibir las instrucciones para adquirir el libro en el Apostolado Mundial de Fátima de cada país. Muchísimas gracias, profesor. Estaremos muy atentos a su libro y no nos despedimos, es simplemente un hasta luego, porque Sí, tendremos muchos programas y mucho muy que bueno. hablar y que decir. Con mucho gusto. Muchas gracias y me despido de usted hasta la próxima. Gracias a usted, muy amable. Gracias por todo.